¿Ya lo tenemos? Vamos todos de pie. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Ya la tenemos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Por qué me llamáis? No, que ya lo tenían. Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que? Oh, yo les digo, ok. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de todas las cosas. Háblanos, Señor, ahora de tu presencia y que tú tomes el control de todas las cosas. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la obediencia. ¿Se acuerdan hace ratito que yo les decía acerca de lo que veíamos? De cómo es que nosotros o nos distinguimos o hacemos la diferencia entre una cosa y otra. Diferencia. La obediencia a la palabra. No a otra cosa, sino a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y comenzamos a leerla y a escudriñarla, nos vamos dando cuenta que Dios siempre nos va a demandar algo o nos va a pedir algo y será siempre obediencia. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo me dice otra en algo bien importante? ¿En obedecer qué? La palabra. Dios nos da su palabra. Nos da su palabra no solo para que sepamos más de Dios, sino para cambiar nuestras vidas. Solo en medida en que apliquemos la verdad a nuestras vidas, es decir, obedezcamos la Escritura, veremos cambios significativos. ¿Usted ha habido un cambio significativo en su vida? ¿Ha obedecido la palabra o ha hecho lo contrario? Son esas dos cuestiones. Entonces está tibio. Bueno. Ok. Qué bueno que lo explica, hermana Benita. Bueno, entonces hemos pasado por todo el proceso, ya cambió la situación, ¿no? Pero, entonces la situación es la obediencia a la Biblia, o sea, a la palabra, no a otra cosa. Cuando decimos que algo no lo podemos realizar es porque siempre hay una lucha. Hay una lucha, ahí estamos luchando. ¿Ven a Isaac cuando lucha, cuando le decimos que se siente? Así estamos. Luchamos y queremos hacer lo que queremos, entonces nos ponemos en ese mismo plan. Entonces Jesús en la parte de cuando Él estuvo en la tierra y hacía las cosas conforme al Padre le había dicho que las hiciera, Él decía, yo he venido a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Decía, sí o no. No hago nada por mi propia cuenta, sino hago lo que Dios me mandó a hacer. Y esas eran sus expresiones todo el tiempo. Todo el tiempo se expresó de esa manera, todo el tiempo tenía esa parte de enfocarlo siempre que tenía oportunidad. Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la que Dios me ha mandado a hacer. Ese era su enfoque todo el tiempo, toda cuando lo cuestionaban, cuando le decían, siempre fue su enfoque ese, siempre fue el enfoque. ¿Sí estamos ahí? Entonces la situación va cambiando, ¿no? Ok, alguien que busque Mateo 7:24. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra, ¿cierto o no? Entonces, si nosotros leemos un poquito más atrás, en el mismo capítulo de Mateo 24, en el versículo, ok, desde el 6. Mismo 7. Sí, desde el mismo 7. No tan 7. Capítulo 7. Vamos a leer desde el 1, ¿ok? Dice, se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, y los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos sucias, con las manos inmundas, no lavadas. Capítulo 7 de Mateo, estoy en Marcos, perdón. Estoy en Marcos. ¿Qué hago ahí en Mateo?
¿Por qué se movió? No. No. A ver, Mateo 7. Ahorita, permítame, no se me vayan. Se me movió esto. Ok, entonces, ¿qué dice? Que debemos de obedecer a quién? La palabra. Ok. Dice, todo aquel que me dice Señor, Señor en el 21, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de quién? ¿Que está en dónde? Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetices de lo más interesante, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces declararé, nunca los conocí, apartados hacedores de maldad. ¿Ya estamos ahí? Y luego viene algo más, ahí mismo en el 15. Guardaos de los que son de los falsos profetas, de los que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto seremos ¿qué? Los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da ¿qué? No puede el buen árbol dar frutos malos y el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos, ¿sí estamos ahí? Entonces, hay dos cimientos. Siempre habrá dos, no habrá un intermedio. Es que yo construí de los dos, o construí algo que puede que se parezca, ¿no? O sea, Dios dice, ¿obedecemos o no obedecemos? ¿Sí estamos ahí? Entonces, eso es interesante. Ahora vamos a Santiago 1:22. ¿Ya estamos ahí? Porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Santiago 1:22 dice. ¿1:22? Sí. ¿La diste como el 23, no, Perla? Sí. Sin embargo, pongan en práctica, ¿no? La palabra y no se. Santiago 1:22. A oírla engañándose a sí mismos con razonamientos. Santiago 1:22 dice, ¿por cuál echando toda inmundicia aun hacia? Si estamos, ¿si es 1:22? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros. Ok, el 22. El 23. Si alguno es oidor de la palabra, el 24. 25. No, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es sana. 27 y último. Mácula. ¿Tribulaciones? Ok, entonces entendemos que lo que hace la transformación no es saberle la Biblia o conocerla. ¿Qué es? No. ¿Qué dice ahí? El 20. Hacer. Sí, o sea, no hay otra. O sea, el punto es que eso es lo que habría diferencia. O sea, eso es lo que haríamos la diferencia o pondríamos la diferencia entre todas las cosas que hacemos. O sea, porque la puedo escuchar, la puedo memorizar, pero no ejecutarla, no llevarla a cabo. O sea, ese es el punto. Se dice que si alguien se siente bueno, dice ahí mismo, vaya y visite, vaya y haga esto, aquello. Entonces son las cosas que a veces nos cuesta. Pero cuando alguien nos dice que dejemos de hacer algo, ¿cuánto nos cuesta trabajo dejar de hacer algo?
Deje de echar mentira. Vamos a un ejemplo. ¿Mande? Póngase a dieta. Jonah. Se fue directa, pues. La coca, dice Johnny. Dice, es importante saber que lo que dice la palabra, sí es importante, pero es más importante obedecer el efecto, y es el efecto que trae la palabra. ¿Sí estamos ahí? Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión es ¿qué? Es vana. Entonces podemos hablar muchas cosas, pero hacer otra cosa muy diferente. O sea, podemos hablar bonito, podemos hablar de Biblia, podemos hablar de todo lo que hemos aprendido, pero si no sabemos, uno, refrenar nuestra lengua. Dos, aplicar la palabra, no a los demás, porque somos bien buenos por aplicarla. Y acuerda que dice la Biblia, tienes que obedecer, y acuérdate que tienes que sujetarte, y acuérdate que tienes que obedecer, y acuérdate que tienes que educar a tus hijos, y acuérdate que no debes de mentir, que no debes de andar en el chisme, y acuérdate que debe ser esto y aquello, y comenzamos a aplicarla, y somos buenos para decir, no, pues es que esto es para fulano, esto es para Fernández Payona, y es para alguien, ¿no? Y empezar a repartirla, porque somos buenos. Somos buenos para decir, ¿sabes qué? Pues es que a ti te toca, y es que a ti te toca esto porque la Biblia dice, y es que a ti te toca porque la Biblia, y no estás dando testimonio porque la Biblia, y empezamos a sacar un montón de cosas, pero nosotros, exacto, pero nosotros no somos eso, o sea, no hacemos lo que la Biblia nos enseña, entonces la cosa cambia. La Biblia nos habla de guardar nuestros ojos, la Biblia nos habla de refrenar nuestra lengua. Hay un capítulo completo dedicado a la lengua, ¿sí sabía usted? Habla de cómo someter nuestros pensamientos también a todo lo que hacemos. Habla acerca de obediencia, habla acerca de sujetarnos a uno de nuestros jefes, pues que sean buenos, a los que sean malos. Habla de orar habla de orar por nuestras autoridades, las que están establecidas, no de estar publicando en el muro del Facebook tanta cosa. Bueno, es un ejemplo, pues, porque es una realidad y es algo que estamos viviendo constantemente en nuestro tiempo, ¿cierto o no? Habla de no desear algo que no es tuyo, y me refiero a todo. Hablamos de amar a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho que amamos a Dios? Todo el tiempo, y no es y algo que tenemos que entender, que el decir que amamos a Dios no significa que lo sintamos. No es un sentimiento, es una decisión. Es decidir amarlo, y el decir, cuando decimos que amamos a Dios, y cuando tú amas a algo o a alguien, pues obedeces, y comenzamos a hacer muchas cosas que son diferentes, ¿cierto o no? Entonces, ¿la Biblia qué más nos enseña? La Biblia nos va a enseñar nuestra condición, la de nosotros, la persona. ¿Sí estamos? No, pero pastor, yo tengo don de discernimiento. Yo decía, no, lo que le está pasando a fulano, no. Empecemos por nosotros. Nosotros, o sea, no estamos aquí para estarle descubriendo la vida a nadie. Ni saber si hace bien, si hace mal. Ese es problema de cada quien. Fíjese cómo camina, fijarnos cómo andamos, cómo caminamos, fijar qué estamos haciendo, porque ese no es nuestro trabajo, no es estar viendo qué hace el vecino. No es nuestro trabajo, y Dios, aún en su grande misericordia, dice, ya vendrá su tiempo, ya vendrá su momento también. ¿Sí estamos? Entonces son las cosas que debemos ir entendiendo. Si la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre va a haber algo que venga aquí y que nos va a hablar, y que nos va a decir en qué estamos y qué tenemos que corregir. ¿Estamos? Entonces no somos la corregidora de Querétaro para andar ahí corrigiendo a medio mundo y diciéndole qué hacer y qué no hacer. No es nuestro trabajo. Podamos entender esa parte. Cuando Dios viene a nosotros y nos va a hablar directamente, vamos a sentir que sí, pues esto es para nosotros, y eso es algo que tenemos que seguir haciendo. ¿Y estamos ahí? Entonces vamos leyendo versículos que son importantes, que son clave para nuestra vida, nuestro desarrollo, pero también para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 12:13? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? El fin de todo el tenga Dios y guarda su
Otra vez, a ver, léelo más fuerte, Ceci. Sí, porfa, sí puedes. Gritas más fuerte de lo que hablas. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra de Dios viene a ser esa parte, ese es el todo. O sea, si nosotros no entendemos la Biblia desde un aspecto no moral o no moralista, sino un aspecto de conducta diferente, las cosas cambian, va cambiando, va haciendo una transformación completa. ¿Sí estamos? Y eso es lo más interesante de la vida. Lo más interesante es todo este tipo de cosas que vamos aprendiendo día con día. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más? Pueden ser los mandamientos, puede ser visitar a alguien, puede ser dar a alguien, puede ser muchas cosas, entender a alguien, orar por alguien, hasta eso. La Biblia no es complicada, lo que pasa es que nos cuesta trabajo entenderlo o hacerlo como tenemos que hacerlo. ¿Sí estamos ahí o no? Entonces sí que el fin de todo discurso es ¿qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Temer a Dios, obedecer su palabra, porque es el todo del hombre. ¿Sí estamos ahí? Ok, vamos a leer otro. Deuteronomio 6, 5 y 6. Deuteronomio 6, 5 y 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok. Ahora vamos a Romanos 7, 7 y 8. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando en ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado es la muerte. Ok, ¿cómo conocemos el pecado? Que ya no lo dijeron, ¿no? Era Por la ley, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué viene a ser la ley? La ley siempre lo metía todo en prohibición para poder entender qué estaba bien, qué estaba mal. Parámetro. No era un parámetro. El parámetro es algo, como te digo, este nivel. Pero eso te decía, o sí o no. Ese no era un parámetro, era definir lo que era correcto y lo que era incorrecto. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando nosotros entendemos nos muestra el pecado, pero hay algo bien interesante. Después de haber conocido a Jesús, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Eso es algo bien diferente, algo que la ley no te permitía. Dios te da la oportunidad y esa es la parte más interesante de Jesús, o el nuevo pacto que le llamamos, o el pacto de gracia. Sí, hoy fue desastroso, pecaste. Mañana, ¿qué oportunidad tienes de no hacerlo? O de que las cosas sean diferentes, o de que a partir de hoy y a partir de este momento, lo que hiciste ayer ya no lo vuelvas a repetir. Esa es la diferencia. Porque con la ley era como cargar ese lastre todo el tiempo, decir, sí, o sea, soy lo peor y soy el pecado y tengo que pagar. ¿Sí me explico? Pero con la gracia cambia, o sea, es muy diferente. Vuélvelo a leer ahí, Fer, 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, entonces, ¿qué sucede con esto? De que Jesús viene, nos perdona, el pecado murió, sí. ¿Nos hace libres de qué? Del pecado. No nos encadena al pecado. Podemos dejarlo. Esa es la parte más interesante. ¿Podemos dejar de pecar? Sí. Si queremos, sí. ¿Podemos dejar de pensar de la misma manera? ¿Podemos dejar de gritar de la misma manera?
Y ese es el punto. El punto es que nos da esa oportunidad de ser transformados. Esa es la diferencia que decía Jonathan. Bueno, ¿cómo sé que soy cristiano? Cuando eres transformado por esto, por la palabra. ¿Sí me explico? Cuando no eres transformado de la palabra, vas a ser el mismo toda tu vida. Si quieres cambiar, que si a pesar de que digas que eres diferente, sigues siendo el mismo, actúas de la misma manera. Esa es la diferencia. ¿Sí estamos? Nos trae libertad. La salvación incluye libertad del dominio del pecado. Libres para vivir conforme al propósito de Dios, no conforme al tuyo. Yo creo que ya llevamos bastante tiempo de hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro modo. De decir decir, ¿sabes qué? Ya le hice de esta manera, ya le hice de esta manera y todo sigue siendo lo mismo. Entonces, esa es la parte de la gracia, la gracia nos da la oportunidad de volver a empezar, de decir, tengo la oportunidad de ser diferente. No una tarjeta de crédito, una tarjeta que te dice, me da permiso de hacer lo que quiera, a fin de cuentas que Jesús ya pagó por mí. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. No es decir, es que ya puedo hacer lo que quiera. No, no puedes hacer lo que quiera, sino que te da la oportunidad de hacerlo diferente. Y a veces no entendemos esa parte, no queremos entender que Jesús nos da esa oportunidad y nos da ese regalo. Pero también con ese regalo nos da responsabilidad de actuar de la manera correcta. Nos da la responsabilidad de decir, voy a obedecer hoy esto, la palabra. Cuando obedezco la palabra, las cosas cambian y son diferentes. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:16? ¿Qué dice? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Es pretexto para hacer lo qué? Sino como quién, como alguien que es un siervo de Dios, o sea, que vas a hacer lo bueno. Aunque te caiga bien gordo, vas a hacer un bien. ¿Sí me entienden? A esa es la parte que tenemos que comprender en nuestro corazón. No, pues es que es la vecina que me avienta la basura. Oiga, vecino, sí, vecino. Es la diferencia. No guardamos rencor, no hacemos esto, no hacemos aquello. O sea, no es una negativa, pero nos da la libertad, nos libera del pecado. Esa es la diferencia. No estamos cargando con eso. Ya lo cargó Él. Y eso es lo que nos da la libertad para poder pensar y definir las cosas de una forma tan diferente. O sea, sí pequé, perdóname, Señor. Voy para allá, ¿sí me explico? Y ahí está la diferencia entre una cosa y otra. Ya no lo vengo cargando yo, ya lo cargó alguien por mí. Y esa es la parte más importante porque lo puedo cambiar. ¿Quién ha cargado cosas pesadas durante un largo tiempo? Bueno, sus hijos cuando estaban gordos y estaban chiquitos. Y se cansaba, llegaba alguien y le decía, bueno, ahora descánsate, yo me lo llevo. No, a veces no. Bueno, pero vamos a suponer, ya lo sé, pero vamos a suponer que es algo que usted venía cargando y alguien le dice, trae, yo me lo llevo. Pues esa es la carga que nos quitó de encima. ¿Cuál es la diferencia? Que puedo hacer que las cosas sean diferentes ahora. Esa es la diferencia. Usted no carga con el peso del pecado, pero sí puede decir, tiene que ser diferente ahora porque ya alguien pagó por lo que yo ya cargaba. Esa es la diferencia ahora, que si usted no la entiende o no la está comprendiendo en este punto, va a ser muy difícil que pueda vivir o expresar la libertad en Dios. Por eso siempre anda el que dice, no, ya alguien la carga, alguien se la llevó. Pero la diferencia es que no vuelvo a llegar a hacer lo mismo que yo venía haciendo. Mis prácticas pasadas van a ser totalmente diferentes. No sé si me esté dando a entender, esa es la diferencia. Por eso a veces el cristiano no entiende entre la parte, pues me liberó del pecado, pero me sigo sintiendo la misma escoria. Perdóneme la expresión, pero me sigo sintiendo igual de pecador. No, ya no lo carga usted, alguien se lo llevó. Y esa es la diferencia, estoy libre ¿para qué? Para decidir así lo correcto. Ya me equivoqué toda mi vida, pues hay que hacerlo diferente.
Mentía, ya no miento. Pecaba, ya no peco. O trato de dejar, o lo estoy dejando, estoy desintoxicando mi vida de la forma de vida que yo llevaba. Esa es la diferencia. Por eso a veces no entendemos qué se llevó Dios de mi vida. ¿A qué me trajo esa libertad? ¿O cómo me trajo la libertad? Es clara, o sea, es clara. Sabemos la diferencia ahora, ya no la cargo yo, alguien se la llevó y me dice, oye, pues por ende comienzo a ser diferente. Y ese es el punto, y eso es algo que tenemos que meternos en nuestra cabeza. Por eso decimos, y estoy con esa libertad de poder decir gracias, Dios. Por eso decía, en lo bueno, en lo malo y en todo momento, porque sé quién se llevó todo eso. Por eso a veces le cuesta, por eso hay gente que quiere, muchas veces regresa a los mismos patrones, porque es una ansiedad tan terrible que dice, es que no puedo, si es que lo sigo cargando, pues es que sigue llevando el mismo patrón, porque no ha soltado, lo sigue soltando, no lo ha soltado. Aunque ya Jesús pagó por eso, aunque haya reconocido, aunque haya hecho una oración de fe, ahí sigue. No es por y no es por nuestros méritos propios, es por Jesús. Y esa es la diferencia, y eso es lo que se expresa en libertad. ¿Sí me explico? Es como si alguien llegó y nos cambió totalmente la vestimenta. Órale, nueva. Entonces espero que esto le haya traído un poco de alivio. Si sabes que ya sé quién se lo llevó, ya sé quién lo cargó, ya sé quién pagó por él. Y no pagó por lo primero, pagó por todo. Y es difícil, a veces es difícil entenderlo por la forma en la que nosotros pensamos, por la forma en la que nosotros somos, por la forma en la que nosotros perdonamos. Porque pensamos que Dios sigue enojado por lo que hicimos. Y no significa seguir haciendo lo mismo. O sea, si Dios me dio la oportunidad, y esa es la oportunidad de decir, vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Hoy vuelvo a empezar. Y esa es la libertad. Ya no estoy estresado por lo que va. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame, simplemente ayúdame a no volverlo a hacer. A no retomarlo, a no sujetarlo, a no aferrarme a lo que yo hacía, sino decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí es claro. Visitar a las viudas, visitar a la gente en su angustia más profunda, ayudar a alguien en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Sí estamos? Ahora vamos a Juan. Juan 14:21. ¿Qué dice? Que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No significa que no habrá tentaciones, no significa que no habrá situaciones difíciles. Significa obedecer. A veces es pasar de largo, a veces es huir, a veces es correr, a veces es cerrar un poco los ojos, a veces es decir, no quiero escuchar lo que tanto me hace daño. Y a veces es esa parte. A veces será no odiar, a veces no será guardar rencor, a veces será una cosa u otra, pero la vida está llena de situaciones. En las veces que nosotros aprendamos a cerrar nuestros oídos a tanta negatividad, a tantas situaciones adversas, comenzaremos a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y todo será bien diferente. El experimentar la libertad en Dios no está basada en mis méritos. No lo está. No, en mis méritos jamás. La libertad de Dios está basada en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Ahí está basada mi libertad. Ahí está basado completamente en lo que Dios hizo. No hay otra. No hay otra forma, no hay otro modo. No existe. Si usted algún día pensó que sentirse libre sería aquel día que usted deje de pecar, hasta llegó. Toda la vida va a ser lo mismo. Esa es la diferencia. ¿Sí va a luchar con eso? Eso se lo aseguro. La diferencia es que puede llegar y pedirle perdón a Dios por su mala conducta, por su mala cabeza y por sus malas decisiones.
pero no cargar con eso. Esa es la diferencia. Quita el estrés, quita la preocupación, quita el decir, Dios me va a castigar, va a decir que es que ahora no merezco esto, no merezco aquello. Simplemente dice, Señor, ayúdame a cumplir tu plan, tu propósito en mi vida y en la vida de mis hijos. Y eso será suficiente. ¿Estamos? Ahora vamos a leer Primera de Juan 2:4. Primera de Juan. Está más adelante. 2:4. Primera de Juan. 2:4. ¿Qué dice Fer? Que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que tal es mentiroso y la verdad no es en él. Entonces, podemos decir que somos cristianos y que llevamos miles de años ahí metidos en la iglesia. Pero aquí está la realidad de la vida. No, ayer no existe otra. Aquí está, ahí lo especifica. No puedo decirles otra cosa, creo que es muy claro el versículo, como para buscarle una mejor explicación. Ahora busque el 5:3 del mismo, de la misma carta. Pero ahora el 5:3. ¿Qué dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la diferencia? Si no es gravoso, es porque yo quiero seguir empecinado a seguir haciendo lo mismo. Y Jesús nos la puso más fácil, como se los he dicho muchas veces. Dice, bueno, vamos a resumir toda la ley, a resumir las dos cosas, bien sencillas. Fácil, se lo voy a poner. Ya de 10 lo vamos a reducir a 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso resumimos todo. Y búscale el modo que quieras. Se reducen esas dos. Y cuando esas dos se cumplen, sal a la calle, respeta el semáforo. Sal a la calle, da el paso a alguien. Deja pasar a alguien. Si se va a matar, que se meta adelante, no atrás. ¿Sí me explico? Vive en paz. Si no tienes que discutir, no discutes, vive en paz. Y ahí se reduce todo completo. Ya el que pagó, ya pagó por mí, ya tengo seguro esa parte. Muy en paz. Hago lo que me corresponde con las ganas, con el esfuerzo, con todo. Vamos a darle. Deja que Dios obre en la vida de aquellos que no quieren, de aquellos que no escuchan, de aquellos que por los cuales estás luchando por convencer. Tú no vas a poder convencer a nadie. Deja que Dios convenza a aquello que no puedes convencer. Ya habrá su tiempo, habrá su momento. Decían, pero es que van a llegar como tengan que llegar, pero que lleguen. Como tenga que ser, pero que sea. Y llegará a quien tenga que llegar. Pero no deje de buscar o de orar por su familia. Amén. Espero que hoy se vaya sin cargas. Sin esa parte de decir, yo tengo que cargar con algo, no tengo que cargar con nada. No es nuestro trabajo, ese es de Dios. Permítele a Dios sanar su corazón, sanar su vida. Y eso es lo que va a ir haciendo Dios a su vida, a su vida. La diferencia que usted haga delante de su familia, delante de todos aquellos que lo rodean, será la diferencia que marque entre que se acerquen o no se acerquen. ¿Sí estamos? Cierre sus ojos ahí un momento.